domingo pasado comenzamos a meditar, especialmente pensando en que la próxima semana vamos a estar celebrando lo que llamamos la Semana Santa. Los últimos días que el Señor Jesús está en medio nuestro, los últimos días que el Señor Jesús de manera física, Dios hecho carne, habita entre medio de un pueblo escogido, en medio de un tiempo específico en el cual se ha acercado y que, bueno, sucede lo que las Escrituras mencionan acerca de él, acerca de la necesidad de morir en una cruz. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, pero Jesús no tendría por qué haberlo pagado, él no merecía la muerte. Pero alguien tiene que ocupar el lugar de la muerte. Por eso Jesús está allí ocupando un lugar que no le corresponde, ocupando el lugar que es de otra persona. Por eso es tan gráfico el texto bíblico cuando nos habla de que pusieron a elección de la gente si quiere que crucifiquen a Jesús o que crucifiquen a quien tendría que crucificar, que se llamaba Barrabás, y la gente dijo que lo liberen a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Esa es nuestra petición como seres humanos, que muera Jesús. Y a veces nos parece algo loco, pero es algo loco. Pero esa es nuestra realidad delante de Dios. Preferimos liberarnos los culpables y que otro ocupe el lugar. Y Jesús lo hace de esa manera. Pero al estar pensando en lo que vamos a estar meditando en la próxima semana, que es justamente lo de la Semana Santa, queremos ir preparándonos para entender mejor por qué vino Jesús, por qué hace lo que hace. Y la primera respuesta que tendríamos es por amor, sin ninguna duda que es por amor, porque nos ama. Pero ¿por qué tiene que hacerlo? Y meditábamos el domingo pasado en esto que hemos llamado de tener en cuenta las dos cosas, la ira y la gracia de Dios. Todos entendemos más que nada la gracia de Dios y disfrutamos de la gracia de Dios. Y le damos gracias a Dios por la gracia que tiene con nosotros. Y entendemos que la Biblia nos habla que somos salvos por gracia. Somos salvos por un regalo de Dios. La gracia es algo totalmente inmerecido, algo que alguien nos da y que no lo merecemos. Cuando uno trabaja por algo, trabaja por un sueldo, por un salario, y a uno le pagan el salario, se pone nada más que contento porque me están dando lo que me corresponde, pero no es ningún regalo, porque es la paga de nuestro trabajo. Lo que a uno le alegra enormemente es cuando no hicimos nada para que nos paguen y nos dan algo, y ese es un verdadero regalo, una verdadera gracia. Por eso lo que Jesús nos está dando, lo que Dios nos está dando, la salvación que Dios provee es por gracia, no por obras, como dice el texto, para que nadie se gloríe, sino por gracia, es un regalo. La paga del pecado es muerte, pero la gracia, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero algo que tenemos que prestarle mucha atención es que antes de hablar de la gracia de Dios tenemos que darnos cuenta de la ira. Y es cierto que muchas veces en las iglesias se hace más énfasis en una o en la otra. En muchas conversaciones que uno puede tener con hermanos de otra iglesia, hasta algunos llegan a decir, ¿y usted en su iglesia qué creen? ¿En la ira o en la gracia de Dios? Como que o en una o en la otra, o tiene que elegir. No, nosotros somos de la gracia. Nadie quiere ser de la ira. Y sí, es cierto, estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? ¿Y quién no quiere? Pero para entender la gracia de Dios es necesario entender la ira de Dios. Porque cuando entendemos la ira de Dios, la gracia de Dios cobra valor. Porque si no, la gracia no tiene gracia, no tiene sentido.
No tienen por qué, porque si no hay algo que a Dios les desagrada, ¿cuál es el sentido? Pero cuando nos damos cuenta cuál es la ira de Dios, qué es lo que a Dios detesta, y la gracia, el regalo que Dios nos está dando, nos llama mucho más la atención. Por eso, para entender la gracia de Dios, es necesario mirar la ira de Dios. Y algo que decíamos el domingo pasado, el mal despierta la ira de Dios porque el mal destruye a sus hijos. El mal destruye a sus hijos. La ira de Dios no está con nosotros como personas, con nosotros como sus hijos, como su creación, sino que aquello que está destruyendo a cada uno de nosotros. Y uno puede decir, bueno, entonces es algo lejano, es algo externo. No, porque nosotros tomamos decisiones. Y cuando nuestras decisiones nos están destruyendo, son nuestras decisiones. Nosotros somos responsables de esas malas decisiones. Pero lo que Dios detesta son esas malas decisiones que tomamos que nos están destruyendo, como nos pasa a cada uno de nosotros como padres. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Cuando queremos lo mejor para nuestros hijos y toman decisiones que no le van a ir bien, nos enojamos, ¿no? Y nos alteramos y a ver qué hacemos. Y así como hizo Julio, a hacerlo nuevo, dele. Así hace uno que agarra y miren, el apóstol Chavo del 8, si ustedes lo vieron, ¿no? Cuando estaba el profesor Girafales, ¿qué hacía? Y expresaba todo en tan pocas palabras, ¿no? ¿Qué decía el profesor Girafales? ¿Qué decía? Eso nomás decía, pero descargaba todo su enojo, su bronca, su frustración, Bueno, de alguna manera imagínense a Dios que cuando estamos allí tomando malas decisiones, Dios ¿Por qué? Porque detesta aquellas malas decisiones. El mal destruye a los hijos de Dios. Y eso es algo que Dios no lo soporta. Pero Dios tiene todo el derecho de airarse. Eso es lo que tenemos que entender. Él tiene todo el derecho. ¿Y por qué se enoja Dios? Porque a veces pensamos, ¿qué tiene que ver? Como muchas veces nos pasa entre nosotros. Y está enojado. ¿Y por qué está enojado? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿por qué Dios se enoja por nuestras malas decisiones? Entender que Dios tiene todo el derecho para airarse es donde comienzan las cosas. Primero porque Él es nuestro creador, Él nos hizo, así que nosotros les pertenecemos totalmente a Él. Toda la creación le pertenece a Él, así que Él tiene todo el derecho de poder airarse. La ira de Dios no es igual a la cólera humana, al enojo humano. Nosotros nos enojamos y tratamos de controlarlo con esa expresión que decíamos recién. Pero nuestro enojo es egoísta. Nuestro enojo tiene que ver con que las cosas no se hacen como yo quiero. Y Dios no se enoja porque no se hacen las cosas como Él quiere. Se enoja porque nuestras decisiones nos destruyen a nosotros mismos, pudiendo vivir de una manera distinta, pudiendo disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado. Hemos elegido la peor parte. Entonces, la ira de Dios no es igual a la cólera humana. Cuando nosotros nos enojamos, nos airamos, nos agarra esos momentos de cólera, aparte de ser algo egoísta, es algo que nos saca totalmente el control. ¿Tomó alguna vez alguna decisión enojado? Muy bien, si no lo hizo, los felicito. Pero las peores decisiones que hemos tomado, las hemos tomado en un momento de enojo. ¡Me voy! ¡Basta! En el enojo, no son decisiones pensadas, razonadas. Y decimos cosas en el enojo que es el peor momento para hablar. Por eso el profesor Girafales tenía razón. Diga mejor no diga otra cosa.
Ahora vamos a visitar a una familia en la casa y todo, ta, 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 ta. Nadie habla, todo ta, ta. Pero a veces es mejor no decir nada. ¿Por qué? Porque perdemos el control. Bueno, cuando Dios, ¿no?, expresa su ira, no pierde el control. Él sigue siendo, o sea, la cólera no está por arriba, la ira no está por arriba de él y que la ira lo controla. La ira de Dios tiene que ver una vez más con que el mal destruye a sus hijos. Él sigue manteniendo el control. La ira de Dios es legítima. Dios es un Dios santo. Nuestros pecados son una ofensa a su santidad. Dios nos pide que seamos santos, no por una exigencia, sino porque Él es santo, y lo que no es santo es una ofensa delante de Él. Él nos pide que digamos la verdad, porque Él es la verdad, y cuando algo que está delante de Él no es verdad, eso es una ofensa delante de Dios. Por eso, cuando hablamos de los mandamientos, de los 10 mandamientos, no son exigencias, no son leyes que Dios pone, es el carácter de Dios que lo está expresando para poder vivir delante de su presencia. Cuando Él dice, no matarás, no está jugando. Porque el respeto a la vida, porque Él es el dador de la vida, Él es vida. Entonces, delante de Él, cuando las cosas no suceden como es su carácter, como es su naturaleza, eso causa la ira de Dios, provoca la ira de Dios. Dios detesta aquellas cosas. Y en ese detestar de Dios, es Dios mismo quien está proveyendo la salida y la solución. Si se recuerda lo que estuvieron el domingo pasado, hablamos de una parábola de los 5 hermanos y el río. No la voy a volver a contar porque larga la parábola. Si usted no vino, lo lamento, hermano. No va a entender nada el mensaje, nada. Pero si usted no vino, después vamos a ver si se la podemos conseguir, ¿sí? Pero nos habla acerca de 5 hermanos y un río. Uno de los hermanos, ¿no?, que vivían con el padre en un palacio arriba de la montaña, uno de los hermanos, el mayor, era obediente, pero los otros 4 eran rebeldes y esos 4 no le hicieron caso a Dios y Dios la había... ya le arruiné Dios. Papá. El padre le había dicho a los hijos que no se acercaran a un río. ¿Por qué? Porque era peligroso para ellos, pero ellos se acercaron igual y el río los arrastró, a los 4 los llevó para abajo, y cuando estaban allí abajo empezaron a ver cómo podemos regresar y no podemos regresar, y cada uno comenzó a hacer su propia vida. Interesante que esa historia nos habla de 4 tipos de personas, y dentro de esos 4 tipos de personas estamos nosotros. Cuando estemos hablando y meditando en este tiempo, yo quisiera que estemos pensando a cuál de esos 4 nos parecemos. Por ahí puede ser que se siente identificado hasta con los 4. Pero de alguna manera esta historia nos capta la atención de 4 tipos de personas, y que son los 4 tipos de personas que Pablo nos habla en Romanos. Busquen en sus Biblias la carta de Pablo a los Romanos, porque es allí donde vamos a estar meditando. La historia que contábamos de estos 4 hermanos que fueron arrastrados por el río lejos, a una tierra lejana, a una tierra desconocida, a un lugar que seguramente no era para ellos, ni habían sido creados para vivir en esa realidad. Uno de ellos comienza a tomar decisiones. Cada uno en distintos tiempos, cada uno en distintos momentos. Pero la historia nos decía que una mañana el hermano menor, el que se había quedado alrededor de la fogata cuando los otros 3 ya se habían ido,
el hermano menor escuchó una voz que le era muy familiar, que decía: papá me ha mandado a que te lleve a casa. La voz familiar que escuchaba era la de su hermano mayor, su hermano el obediente, su hermano el que no había sido arrastrado por el río. Escucha esa voz diciéndole: papá me ha mandado que te lleve a casa. Y le pregunta: ¿y dónde están tus hermanos? Porque los que fueron arrastrados eran 4. ¿Dónde están tus hermanos? Y aquel joven le dice: uno está construyendo una casa aquí, uno ha decidido quedarse a vivir aquí, el otro la está vigilando, controlando todo lo que está haciendo, y el otro está haciendo un sendero río arriba para poder llegar de regreso a casa. Así que estas 3 personas son aquellos que caracterizan las actitudes que el ser humano ha tomado. Aunque el cuarto que está allí quieto también caracteriza a uno de los seres humanos. El primero que ha decidido construir su casa aquí es aquel que cambia la realidad de quién es por dónde está en ese momento, por la circunstancia que le toca vivir. Él era un hijo de Dios, un hijo del Padre, tiene su lugar, tiene una casa especial en donde vive, pero por la circunstancia en la que está, decide vivir en esa realidad. Como no voy a volver, como ni me va a venir a buscar, me es mejor olvidarme de Dios y creer y pensar de que Dios no existe, de que eso no es verdad y que esto que estoy viviendo ahora, esta es la verdad. Y si yo me olvido de mi casa verdadera, voy a creer que esta es mi casa verdadera. Y mucha gente vive en esa realidad, como que Dios no existe, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Ni va a existir jamás, ni hay ningún tipo de posibilidades de la existencia de Dios. Entonces es mejor basarse en mi verdad, en lo que veo todos los días. Como decía este joven de la historia, en realidad el lugar donde estoy, esta tierra, no es tan mala como parece. Hay cosas buenas, hay cosas lindas, la puedo disfrutar. Este joven también representa a aquel que prefiere el pasarla bien, prefiere el divertirse, prefiere el aprovechar el momento. Y ya que estamos, como muchas veces se dice, hay una sola vez para vivir. Si no la hago ahora. Pero ese tipo de decisiones en las cuales totalmente están separadas de Dios, porque dejan a Dios totalmente fuera de sus propias historias. En un pasaje muy fuerte que está allí en Romanos capítulo 1, versículos 23 y 25, porque este es el primero que Pablo nos está hablando. Pablo nos habla acerca de lo que Dios hace o ha hecho con estas personas. Como les digo, son aquellos que navegan por su vida como que Dios no existiera, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Romanos capítulo 1, versículo 23. Dice: y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos
con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Aquellos que han cambiado la verdad por mentira, aquellos que han cambiado la gloria de Dios por algo totalmente inferior, de prestarle más atención a la creación, a lo creado, que al Creador. El texto dice que fue Dios mismo quien los concedió a sus malos deseos. Es muy fuerte, pero cuando entendemos la ira de Dios, nos damos cuenta qué es lo que ha de suceder. Por eso con Dios no se juega. Con Dios no podemos estar a medias. No podemos hacer lo que quiera, total después de Dios me va a arreglar las cosas. Porque en la ira de Dios, aquellos que han decidido vivir como si Dios no existe, van a seguir en esa misma situación. ¿Hay posibilidades para ellos? Por supuesto que la hay. Pero solamente si cambian algo en ellos, y es darle la posibilidad de que Dios existe, de que Dios es real y que Dios está allí cercano, que Dios está buscando. Hay otra realidad de seres humanos, es la realidad del otro hermano, aquel que decidió sentarse en la colina observando y juzgando lo que estaba haciendo su otro hermano. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. ¿Para qué perder el tiempo en pensar cuáles son mis errores si puedo ver cuáles son los errores del otro? Hay muchísimos seres humanos que viven de esta manera. Ellos no se preocupan por sus errores. Como sí, uno, dos, algunos errores debo tener, pero no es para tanto. Si me comparo con lo que está haciendo el otro, no es para tanto. Ese sí cree que está Dios. Ese sí cree que está... Pero justamente su posición es, Dios existe, y cuando Dios me vea, va a decir, bueno, este no es tan malo como el otro. Cuando Dios venga y me pregunte, a alguien le tiene que pasar las cuentas a Dios diciendo, mira lo que hizo aquel, mira. Entonces, mostrándole toda la debilidad del otro, mostrando todos los errores del otro, yo estoy bien. Comparado con él, yo soy un santo. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1, para este tipo de personas, aquellos que son, como lo llamaríamos, los criticones buscafaltas. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, no tienes excusas tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a los otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Para Dios, el que está construyendo su casa y viviendo como si Dios no existiera, y este que no vive como aquel, pero quisiera estar como aquel, pero por la duda no me meto como aquel, pero juzgo todo lo que hace aquel, para Dios este es igual que aquel, practica, dice, las mismas cosas. Quizás no la está practicando allí, pero la está practicando aquí constantemente, una y otra, pero no lo hago, ¿por qué? Porque Él es el que está mal. Pero yo, al lado de Él, soy un santo. Para la palabra de Dios es exactamente igual. Ambos practican las mismas cosas. Hay un tercer hermano. Uno construyó su casa, el otro se quedó en la colina juzgando y el otro comenzó a hacer un trabajo, un esfuerzo muy digno, que es poner piedra con piedra al costado de aquel río que los arrastró para de esa manera llegar un día a la casa de su padre. Según nosotros tendríamos que aplaudir a esta persona, porque es el único que está trabajando, haciendo algo bueno para volver a la casa del Padre. Piedra, y hay mucho trabajo. Esta historia que le contaba el domingo pasado,
nos decía que cuando este hermano mayor, el obediente, los viene a buscar y se encuentra con el hermano menor, y con ese hermano menor que le cuenta qué es lo que estaba haciendo cada uno, dice que van juntos a buscar a este que estaba poniendo piedra con piedra. Y cuando Jesús, que es quien representa al hermano mayor, al obediente, le dice, ¿qué estás haciendo? Te he venido a buscar. Le dice, no me moleste, tengo mucho trabajo para hacer. Mi Padre que está allí arriba, cuando me vea llegar y vea el esfuerzo que he hecho, y vea el trabajo que he hecho, me va a decir, wow, este es digno de entrar a mi casa. ¿Por qué? Porque ha trabajado duro para conseguirlo. Y Jesús le dice, no es así, papá me ha mandado a buscarte para que te lleve a casa. Cállate, hereje, ¿cómo va a ser así? Mi padre no haría algo así. Y ahí empieza uno a confundir las cosas. Mi padre no sería capaz de llevarme otra vez así nomás. Yo le tengo que demostrar que soy digno de ser su hijo. Y por eso digo, nos parecería a nosotros que este merecería un aplauso. Este merecería, qué trabajo que está haciendo. Si mi padre me ve que yo voy a la iglesia todos los días, si mi padre me ve que yo hago esto, si mi padre me ve que yo hago lo otro, si mi padre ve que yo no me porto mal, y piedra con piedra, no se da cuenta que el camino es muy largo. No le alcanzarían las piedras ni toda la vida para poder hacerlo. Aún como Dios sabía que todas esas piedras era imposible de llegar, Dios sigue proveyendo la única solución. Y esto representa mucho al legalismo que está dentro de nosotros, el legalismo que está en nuestras iglesias especialmente. Porque es como que, bueno, nosotros estamos trabajando para buscar a Dios. Y el resto no, lo lamentamos. Pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Busque Romanos capítulo 3, por favor. Versículo 10. Voy a leer dos partes. Te dejo de tarea después de leer todo el capítulo. Leímos un versículo del 1, un versículo del 2 y algunos versículos del 3 ahora. Pero usted léase todo juntito en su casa. Pero fíjese lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 y 3. Ahora sí que, espérenme un segundito. Vine bien los dos primeros versículos, pero este ya es más largo y ya se empiezan a mezclar las letras. Palabra viva es la del Señor, hermano, se mueve para... Fue un chiste, hermano. Hermano, si usted no ve bien a Dios, póngase anteojito. 3:10. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Pero nosotros podremos decir, este está buscando a Dios, este está buscando volver a la casa del Padre, este está poniendo piedra por piedra para poder llegar. La Biblia dice, nadie busca a Dios. Vamos a pasar al versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Después le dejo que siga leyendo. Por eso dije que que junta piedra por piedra representa nuestro legalismo dentro de las iglesias. Aquellos que tratamos de obedecer la ley de Dios. Si yo cumplo paso por paso, si yo hago todo lo que la ley de Dios me dice, entonces voy a ser digno
Y aún la misma ley, aún la misma palabra de Dios nos es clara. No es por obras, ni siquiera por cumplir las obras que la ley exige. Porque no es solamente el cumplimiento de por sí de la ley. Es entender que llegamos una vez más a la casa del Padre porque el Padre mandó a su Hijo a buscarnos. El resto de la obediencia al plan de Dios pasa por esa gratitud de que mandó a su Hijo a buscarnos. Cuando nosotros erramos el orden de las cosas y queremos trabajar duro para alcanzar a Dios, la Biblia dice que así no se alcanza a Dios. Nadie va a alcanzar a Dios por cumplir su ley. La ley está hecha para que nos demos cuenta que hemos desobedecido a Dios. La ley nos muestra para que podamos conocer que Dios está proveyendo a alguien que va a poder cumplir todo eso, que cumple en sí mismo todos esos mandamientos. Nosotros, ninguno podemos cumplirlo. No hay manera de cumplir la ley de Dios. Es imposible cumplir la ley de Dios. El único que la cumple es Cristo Jesús en toda su cabalidad. Y nosotros comenzamos a cumplirla no para alcanzar a Dios, sino porque Él nos ha alcanzado y queremos vivir agradándole a Dios. No para que se enoje por la duda que no se enoje, sino por la gratitud que entendemos quién es Dios. Alguien que aún cuando nosotros le hemos desobedecido, nos sigue amando y manda a su Hijo para rescatarnos. No tendría por qué haberlo hecho. Por nuestras decisiones nosotros estamos donde merecemos estar, pero por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, envía a su Hijo a buscarnos. La única manera de volver al Padre es con el Hijo. No hay otra manera. Usted puede seguir haciendo el esfuerzo si quiere. Yo por las dudas sigo haciendo mi trabajito, piedra por piedra. No va a llegar nunca, hermano, el río es muy largo. Desde la creación y desde que hemos sido expulsados del Edén, estamos tratando de volver y ninguno ha llegado. Por eso la Biblia dice, no hay ni uno justo, ninguno. Ni siquiera los que cumplimos la ley, ni siquiera los que cumplimos la ley. Por cumplir la ley nos va a ir bien, eso es cierto. Acá nos va a ir bien. Pero allá no llegamos. Allá es solamente por el Hijo. Por la fe en el Hijo. El cuarto, el que se quedó al lado de la fogata, que uno diría, qué haragán, qué sinvergüenza, no hizo nada. Los otros por lo menos aprovecharon su tiempo. El otro por lo menos estaba observando. El otro estaba haciendo un trabajo digno. Pero este no hizo nada. A ese. Hermanos, ese es aquel que escuchó la voz y se dio cuenta y le dijo, llévame. No merezco. Llévame a casa. Y ese cuarto está en el siguiente capítulo de Romanos. Romanos capítulo 4. Nos habla acerca de Abraham. Por eso es el orden que Pablo está escribiendo en esta carta. Y en el capítulo 4 justamente vemos que Abraham es justificado, ¿por qué? Por la fe en Dios. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, hubiera tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y esto se le contó en cuenta como justicia. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. ¿Qué necesitamos para volver al Padre? Lo que hizo Abraham. Le
creyó a Dios. Usted puede seguir viviendo como que Dios no existiera. Puede vivir como este cuarto hermano, el más jovencito, el Abraham que nos cuenta la Biblia, aquellos que llamamos el padre de la fe. Este padre de la fe de ninguna manera era perfecto. Este padre de la fe era un mentiroso. Este padre de la fe tenía miedo. Este padre de la fe se casó con alguien que era medio pariente. Este padre de la fe, cuando fueron a un lugar, dijo que no tenía nada que ver, para que no lo maten por miedo. Yo no tengo nada que ver. Mintió delante del rey. Este padre de la fe tuvo un hijo que no le correspondía, que tenía que haber sabido esperar lo que Dios le había dicho. Y el padre de la fe era uno como nosotros. Pero dice que le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Nada más que eso hay que hacer. Nada más que eso. No hay otra manera de volver a Dios, de estar justificados delante de Dios, de tener ese sello de justo delante de Dios, por aquel que le cree a Dios. Creer lo que Dios nos está planteando. Y una vez que creemos en Él, Él hace la obra. Hermanos, toda la carta de Romanos nos desafía a cada uno de nosotros a enfrentarnos a la verdad de Dios. Yo le invito a que la lea. Son varios capítulos, le va a llevar tiempo, pero no le va a llevar más de un día. Mire lo que le digo, más de un día. Si usted se pasa quizás un par de horas jugando por ahí en la internet, mirando alguna cosa, use ese tiempo para leer Romanos. Puede ser que algunas palabras les parezcan confusas, que les parezcan difíciles. Búsquese una Biblia que sea más fácil de entender, con palabras más fáciles, pero se va a dar cuenta de que Dios nos está confrontando con nuestra propia realidad. Aquellas cosas que los hombres hemos tratado de hacer a lo largo de toda la historia, y aquello que Dios ha tratado de hacer a lo largo de toda la historia, que es recuperarnos, restablecer esa relación y proveyendo a Cristo Jesús desde el principio de la historia. Y cuando nos confrontamos en ese espejo que es la palabra de Dios, nos damos cuenta que esa es la solución que Dios provee. Esa es la manera en la cual Dios establece estar una vez más con Él. Por eso dice, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Estamos una vez más en paz con Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos tocado el río y fuimos arrastrados por ese río. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la solución que presenta Romanos capítulo 10 es: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la única manera. Hermanos, Dios quiera que todos los que estamos aquí tengamos la suficiente humildad de darnos cuenta
que lo que necesitamos es a Cristo. Si queremos estar con el Padre, es a Cristo. El resto de las cosas son parte de un pasado, son parte de una realidad del ser humano que ni nos corresponde ni vale la pena vivirla. Lo que vale la pena es creerle a Dios. Y así como Abraham fue contado por justicia, cada uno de aquellos que creemos en Cristo Jesús, somos justificados de la misma manera, por la fe en Cristo